Empezamos ya con la charla, con la candidata invitada hoy, es Suri Ríos. Ella va a estar hoy con nosotros platicando acerca de su plan de gobierno y de cómo piensa sacarlo adelante. Ella representa al partido Valor. Y como lo he dicho, siempre que han venido aspirantes a la presidencia, esto no es un tacos por delante, esto no es un deseo de poner incómodo al candidato, solamente es darle ritmo a una entrevista y hacer un hincapié muy claro en el cómo lo va a hacer. El qué casi que lo conocemos todos, pero el cómo es la clave de esto. Así que, licenciada Ríos, buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, muy buenos días, Marielos. Muchas gracias por la invitación a Emisoras Unidas. Vamos a la primera sección, Marielos. Vamos a la primera sección, por favor. Esa será la CICIG. De la CICIG 7 de cada 10 quieren que siga. De la CICIG ya tomó una decisión el presidente de la República. ¿Y usted no tomaría una decisión contraria? Yo la tomé cuando fui presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y la historia de este país sabe lo que dije y lo que argumenté. Bueno, pero en este caso estamos hablando de una futura gestión. Bueno, ¿cuál sería su posición frente a una Yo estoy hablando CICIG? del presente, porque ¿qué va a pasar mañana? Podemos hacer aquí 1000 pinceladas. Yo estoy hablando de hoy. Estamos hablando de un plan de gobierno. ¿Cuál es su posición frente a una CICIG? Mi plan de gobierno es una política exterior proactiva, energética, comprometida, que busque espacios de comercio, que busque espacios de cooperación, que busque realmente consolidar nuestras relaciones con Estados Unidos. Pero no nos contesta lo de la CICIG. ¿Es un sí o es un no? Porque yo ya lo contesté, no tengo nada más que decir. Cuando dice que ya lo contestó, ¿a qué respuesta se refiere? Me refiero a mi respuesta como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y al hecho de que el presidente de la República ya resolvió sobre el tema. Es decir, es un no. Tenemos que entender eso. Es decir, lo que está escrito. No quiere contestarnos. No, ya lo contesté. Bueno, entonces lo tomaremos como un no, porque al final de cuentas... Ustedes son los que entrevistan y pueden tomarlo como ustedes deseen. Bueno, sí, perfecto. En este caso lo que pasa es que estamos preguntándole... Ok, por eso lo digo, como estamos hablando de mi plan de gobierno y qué es lo que yo voy a hacer, estamos hablando de mi prioridad. Y habla esa es mi también prioridad. en este mi prioridad caso es seguridad y yo quiero cooperación internacional con las agencias de seguridad que han sido exitosas en su gestión, que han sido exitosas en temas de criminalística, en temas de investigación, en temas de inteligencia civil. Bueno, ahí cerramos su gran propuesta. No. ¿Qué más tiene? Un brazo social. Yo creo que el gobierno no lo puede hacer todo. Tiene que dejar que otros que saben hacer su trabajo lo hagan y establecer las condiciones. Y parte de ello son las grandes carreteras, son los aeropuertos, son de verdad todas esas inversiones que ya el gobierno no se da abasto para hacerlo, sino que han sido foco de corrupción. En las mismas instancias internacionales han dicho que el 30% se va en opacidad en el tema del Estado. Entonces, permitamos con la ley de infraestructura, con una reforma a la ley de concesiones, con unas modificaciones a la alianza público-privada, para que pueda ir, por ejemplo, en salud especializada. ¿Metería usted en el saco de los grupos de interés, de los poderes fácticos, a los constructores de este país, por ejemplo? Fíjese que yo no quisiera calificar a ningún grupo de esa manera, sino que... ¿No quiere quedar mal con nadie? No es quedar mal. Pero yo pienso que en todos los grupos hay buenos y hay malos. Los hay en la prensa, los hay en el ejército, los hay en las iglesias, los hay en la política. Buenos y malos. Entonces, dirigirse a un grupo es muy delicado. Hay algunos que han hecho malas cosas. Los que han hecho mal. Todos los que han hecho mal deben ser procesados. Deben ser procesados y cumplir con lo que establece la ley. Pero en ley. No que porque es tal constructor y me cae mal, entonces a ese le aplico la ley. No porque este piensa de la derecha y es graduado de la Marroquín o es de la izquierda y de la Sangana, entonces no, por eso se le aplica la ley. No, en justicia. ¿Eso ha ocurrido? Ha ocurrido. Mi familia y yo misma he sido víctima de esa falta de certeza jurídica que hay en este país y de la politización de la justicia. ¿Cuándo fue víctima su familia en ese sentido? El general Ríos Montt. Y aquí lo hemos discutido tantas veces. ¿Y cómo ve que haya cambiado la posición del Ministerio Público en relación a su candidatura de 4 años atrás y en esta ocasión? Pues vea, realmente yo no tenía idea hasta que escuché al representante del Ministerio Público y creo que el argumento que ellos tomaron es el argumento que en ley compete con una sentencia tan completa como la que hizo la Corte Suprema de Justicia, porque la argumentación que puso la Corte Suprema de Justicia es superior a toda la argumentación anterior de mi caso de hace 4 años. Cuando un derecho humano se me reconoce, ya no se me puede quitar. Ya hace 4 años que yo fui candidata a la presidencia, por lo tanto se reconoció todas las convenciones internacionales que dicen que no se nos puede discriminar en nuestros derechos políticos por razones de nacimiento, de origen, de raza, de género. Entonces, al haber yo sido candidata, no se me puede dar en esta oportunidad. Por lo tanto, ellos
No es que hayan cambiado porque sí, cambiaron debido a la sentencia, a la legislación y a la jurisprudencia que hay en el tema. Así que ellos actuaron en ley, aunque les duela a algunos, pero ellos actuaron en ley. Hay que ver también el tema de quién es profesional y quién tiene meritocracia para desempeñar un puesto en la Cancillería, un puesto de cónsul, un puesto representado en la economía en el exterior, que hable los idiomas, que conozca el país. ¿Qué le parece la canciller actual? A mí me parece que ella ha hecho su trabajo con el presidente de la República. El presidente de la República es el encargado de la política exterior del país y ella lo ha acompañado, lo ha apoyado y lo ha respaldado. Ella ha hecho su trabajo. O sea que de 1 a 10, ¿cuánto le da? Fíjese que yo no soy maestra de escuela para darle una calificación a la canciller. De hecho, dijo que era maestra. Sí, pero no soy maestra de ella o no soy su jefe para decirle cuál debe ser su calificación. Yo creo que todos tenemos nuestros méritos y cuestiones que podemos mejorar. Pero yo creo que ella, como ministra de Relaciones Exteriores, con el presidente que tiene, ha hecho un gran trabajo para el presidente. Ha hecho un gran trabajo y ha tomado decisiones. ¿Y ya tiene algunos nombres para su gabinete? No los tengo, he considerado algunos, pero voy a esperar las propuestas de la academia, de los grupos organizados, de los colegios profesionales. ¿Tenemos que entender que no tiene equipo entonces? Tengo equipo técnico porque yo no estoy jugando. Yo no estoy viendo a ver si puedo, porque puedo es que estoy aquí. Yo estoy trabajando, tengo hecho mi proyecto. Ahora, las personas que van a llevar a cabo mi proyecto tienen que compartir nuestros valores y nuestras medidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos liberales clásicos. Estamos hablando de una economía donde haya competencia, donde haya libertad. Entonces, quienes vengan tienen que tener ese pensamiento, pero no son mis amigos, ni tengo por qué tener un nombre ahorita. Voy a trabajar con los sectores, con la academia, ¿por qué no debería tener un nombre ahora mismo? Es lo que los candidatos siempre evaden. No quieren decir quiénes van a ser sus ministros. Después la gran sorpresa. Nombran a alguien que uno dice, bueno, yo quiero ministro. Más mensajes que llegan a través de la etiqueta EU Elecciones 2019 y le envían la pregunta siguiente. Me gustaría que le preguntaran abiertamente si enfrentaría a los miembros de la cofradía. Pues no sé a qué cofradía en específico se refiere, porque hay varias cofradías. El grupo militar de la Hay cofradía. varias cofradías. Hay cofradías de grupos, de los diferentes grupos organizados mayas, de pueblos indígenas. Hay cofradías que se les ha llamado ciertos grupos que tenían que ver en robos al Estado. O sea, que dependiendo qué es. Pero si es el sentido que usted ha dicho, cofradía militar, no sé qué es. Pero si es cofradía que tiene que ver con un grupo organizado para robar recursos del Estado, por supuesto que se va a procesar. ¿Usted nunca ha escuchado hablar de un grupo militar denominado la cofradía? Cuando me dicen cofradías, perdónenme, pero yo tengo que contestar. Pero dice la cofradía. Ah, bueno, pues como le digo, la cofradía puede ser cualquier cofradía, pero cualquier grupo organizado, cofradía o no cofradía, que esté organizado para cometer actos de corrupción, tiene que ser procesado y yo no protegeré a nadie. A nadie. Aquí nadie tendrá privilegios porque todos somos iguales ante la ley. Pero eso sí, quien sea procesado y quien sea denunciado, será denunciado y procesado de acuerdo a la ley. No por antojadizamente o no porque quiera o porque sea mi adversario político o porque piense distinto a mí o porque tenga otra ideología política. Será procesado porque en ley compete con la protección que tenga que haber a sus derechos. ¿Cómo usaría el ejército en la seguridad? Como tiene que ser con la Constitución política y los tratados internacionales. Eso que dicen algunos adversarios políticos míos de sacarlo a las calles es ilegal y además no está de acuerdo a lo que está vigente actualmente. El ejército tiene una función específica y esa función es la que va a cumplir constitucional. ¿Cómo vio esas rondas de los jeeps J8 por la capital, pasando enfrente de la Embajada de los Estados Unidos y de la CICIG? Hay decisiones de decisiones. Yo no soy el comandante general del ejército. Cuando lo sea, yo temaré las mías. Pero usted podría tener una opinión al respecto. Eso es evadir la pregunta. Podría, pero ya ve usted que la misma ley electoral y de partidos políticos no nos permitió precisamente hablar de muchos de estos temas porque todavía no había habido la convocatoria a las elecciones, ¿verdad? Ahora ya estamos en elecciones. Bueno, la pregunta yo se reitera. no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no? No se necesita hacer eso. Internacional. ¿Y qué le hizo creer a usted que era uno de los objetivos de Mario Estrada? Nosotros tenemos varios elementos precisamente que han sido base para saber que hemos sido objetivo de algún atentado. Pero permítame, específicamente al de Mario Estrada. Permítame. Yo no voy a acusar a ninguno ni a nadie
Cuando la noticia salió al aire, nosotros nos preocupamos aún más porque creemos que no es Y válido. mandó un mensaje por Twitter. Así es. No es válido que ningún candidato presidencial atente contra la vida de ningún otro candidato, no importa quién sea, porque eso no son las reglas del juego. Pero Y entendí es bien un su tema, tuit, es un usted tema muy decía serio. que usted era uno de Es los un tema objetivos. muy serio. Entonces, nosotros creemos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en guardar la vida y la integridad de nuestro equipo. Tuvimos ya un incidente serio en la gira de Huehuetenango y pasada esa gira es que sale esta noticia. Entonces hubo preocupación en el grupo nuestro, Por eso nuestro lo partido externó político, usted. y por eso es que externamos nuestra preocupación. Nosotros no vamos a señalar, porque no somos el Ministerio Público ni las agencias de investigación, ni responsabilizar por nombre. Simplemente exteriorizamos nuestra preocupación y realmente la vida es un derecho que se debe preservar y estar en la cosa Pero política por eso no es le una pregunto, justificación. ¿entendimos mal el tuit o usted decía que usted era uno de los objetivos de Mario Usted Estrada? lea bien el tuit y ahí se explica borró. bien. Es que ya no está. Ya no está. Bueno, pero ahí, ¿Por qué lo borró? ahí lo que yo no manejo exactamente mi cuenta, tengo un grupo de comunicación ¿Qué decidió borrarlo? un grupo de comunicación que decide qué se va quedando, qué va quitando. Hay varias cosas que han quitado, que han puesto. Pero como sea, nosotros sí nos hemos preocupado. Punto. Las investigaciones dirán. Usted dijo que ¿Qué sucede? Usted dijo que en algún momento él se había acercado a usted para proponerle la presidencia del Sí, partido UCN. así es. Él me propuso o encabezar la lista nacional de diputados o ser la candidata a la vicepresidencia. En esta oportunidad, desde el año pasado, se reunió conmigo y mi equipo político varias veces, 6 o 7 veces. Y me propuso que él fuera... ¿Dónde se reunieron? En mi oficina. Y me propuso que él fuera ahora mi candidato a la vicepresidencia. Me dijo que había mucha gente joven en su partido, que tenía simpatías conmigo y que él quisiera ver eso. Y yo le dije que no, porque teníamos objetivos distintos, valores distintos, un plan de trabajo distinto. Finalmente, pues él tomó su camino y yo tomé el mío, como tenía que ser. ¿Qué opina de la reunión que admitió el presidente haber tenido con él el 2 de abril en su finca? Pues eso habrá que preguntárselo al presidente. ¿Pero usted tiene alguna opinión como candidata, como ciudadana? Yo no tengo ninguna opinión. El presidente es el que tiene que responder a esa reunión. Lo que sí le puedo decir es que yo me reuní con el presidente de la República en la Casa Presidencial. Ah, excelente Eso sí que lo le puedo saque a decir. colación. ¿La invitó él a usted o usted? No. Nosotros le pedimos una audiencia con Luqui Marroquín de Palomo desde el año pasado. Licenciada, ¿qué opina de los políticos que mezclan aspectos religiosos con su discurso político? Vea, está escrito que la mejor religión es visitar a las viudas y a los huérfanos en su necesidad. Pero eso no, qué tiene que ver no con nos un contesta. político. Un político es cualquier ciudadano. Un político partidista somos nosotros los que estamos en los partidos políticos. Pero usted cree que el presidente, por ejemplo, ha mezclado religión con política. Yo no voy a juzgarlo en ese sentido. Yo creo que cada quien tiene el derecho, y la Constitución nos lo garantiza, de ejercer como persona los principios y las creencias que quiera, en libertad. Yo, la verdad, creo que cada quien tiene la libertad individual de decir y expresar lo que quiera. Ahora, la Constitución dice que el gobierno de la República y el Estado se organiza para proteger a la persona humana. No habla de cuál es su religión, no habla de cuál es su posición social, ni económica, ni su preferencia sexual. Empieza usted, Marielos. Voy a comenzar con una repregunta, porque se la hicimos hace 4 años, pero sigue siendo de interés de nuestro público. ¿Usted a qué se dedica o de qué vive, licenciada? Sí. En primer lugar, yo ya vivo de mis rentas, de los alquileres de mis propiedades. De eso es de lo que vivo. ¿Cómo adquirió esas propiedades? Tuve algunas por herencia, muchos años. Cuestiones de mis separaciones, de mis divorcios. Tengo mis propiedades, de eso vivo. Mencione 2 mujeres guatemaltecas vivas a las que usted admire y respete. Vivas. Me encanta Catalina Soberanes. Es una mujer que nos abrió las puertas a tantas mujeres. Es la que me dio mi primer empleo en el Congreso de la República. Yo amo mucho a la Cati y le mando un abrazo aquí a través de mis Estados Unidos. La primera. La segunda. La segunda, viva, me dice usted, ¿no? Viva, sí. Bueno, Yolanda de Cofiño. Usted ya nos comentó que se reunió con el presidente en Casa Presidencial. Sí. Siendo usted de las punteras en las encuestas, ¿usted hubiera invitado al presidente a visitarle en su oficina? ¿Usted cree que hubiera sido lo correcto?
No, porque hay un protocolo, el presidente es el presidente. Sin embargo, sí fue a visitar a Mario Estrada. Ese es el problema de él y de Mario, mío no. Pero también el presidente tiene una vida social. Yo no lo sé. Eso es cuestión de que fue a visitar a alguien que está ahora señalado por la DEA de una conspiración. Pero eso habrá que preguntárselo a él. Yo no voy a hacer ninguna conjetura. ¿Quiénes son los dos peores presidentes que ha tenido la era democrática en Guatemala? Los dos peores. Desde mi perspectiva, los dos peores presidentes. No sé. Todos los presidentes tienen sus luces y sus sombras. No quisiera calificar a ninguno de peor. ¿Y de mejor? ¿Quiénes serían los dos mejores? De la era democrática tampoco. Cada uno con sus luces y sus sombras. No, de verdad, no tengo opinión. ¿Cuál fue su relación con el Jueves Negro? Y se lo contesté a usted la vez pasada que estuve aquí. Pero tenemos que volver a preguntarlo. Y lo he contestado a los medios de comunicación. Yo no he sido procesada por esa manifestación. El periodista que lamentablemente perdió la vida, ahí está el certificado de función y las razones por las cuales él era miembro del EFRAG, simpatizante. El hecho de que no haya sido procesada. Tuvo dos familias. No la exime de haber estado. Usted me está preguntando, por eso le estoy contestando. Por eso se lo vuelvo a preguntar. Di las explicaciones en ese sentido, en ese momento. Y nada más, no tengo nada más que decir. Pero en este momento hay otra audiencia, hay nuevas generaciones que quieren saber eso. Bueno, ¿qué fue lo que usted Pues precisamente hizo en el Jueves Negro? Yo di un informe y estaba reunida con el Comité Ejecutivo Nacional de una manifestación que se hizo en el sentido de apoyar la inscripción y la participación en ese entonces de nuestro partido político con candidatura presidencial. ¿Fue una manifestación? Hubo infiltrados en la manifestación, pero hubo muchísima gente que estuvo en orden y que estuvo reunida en diversos lugares en la ciudad de Guatemala requiriendo la aplicación de la justicia. Hubo el incidente de este periodista que lamentablemente perdió la vida, que era simpatizante nuestro. Una parte de su familia, la otra familia no. Pero bueno, esas son cosas de la vida. Había diputados del FRG que estaban vinculados con esto. Mire, ahí están los procesos jurídicos. Están las fotos ahí, están los documentos. Ahí están los procesos jurídicos y ahí está también todo lo que sucedió jurídicamente y terminado. Ahora, mi candidatura no es una imposición a nadie. Si prefieren votar por una persona que va a la URNG y al Movimiento de Liberación de los Pueblos a decirles que ellos son los únicos que han construido por la paz, voten por ella. O si quieren votar por una persona que ha sido presidenta de facto, voten por ella. Yo no estoy imponiéndole mi candidatura a nadie. Licenciada Ríos, ¿qué estaba haciendo usted ese día? Yo estaba reunida con el Comité Ejecutivo Nacional en el partido. ¿Y cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo, o usted ya lo sabía? Se hizo una conferencia de prensa. Pero ¿usted ya lo sabía o no lo sabía? ¿Se hizo una conferencia de prensa? Claro que se sabía que iba a haber una manifestación en diferentes lugares. Ahora, que se sabía que iba a morir un periodista, tristemente, claro que no se sabía. Bueno, pero yo recuerdo... Que iban a haber infiltrados, claro que no se sabía. Y cuando usted se enteró de que estaban atacando a los periodistas, yo recuerdo perfectamente bien. Atacando a los periodistas, yo no me enteré. Yo me enteré del caso de este periodista que lamentablemente... Aquí en este mismo micrófono yo denuncié que estaban atacando a los periodistas. Bueno, a uno de mis horas mías le pusieron un machete en la garganta. Yo eso no lo supe ni lo escuché. Y hay una pregunta acá de los oyentes también, si usted conserva comunicación con su ex esposo López Villatoro. Pues yo no conservo comunicación con ninguno de mis ex esposos más que con el padre de mi hija, que es mi única hija, y es con el que conservo comunicación. De ahí con ninguno de los otros. ¿Cuál es la memoria más desagradable que usted tiene de los últimos 3 años y medio? La injusticia que se ha hecho en este país. Todos aquellos procesados que no han tenido oportunidad de defenderse. ¿Está hablando de los procesados por la CICIG? Los procesados como mi padre, que no fue la CICIG, cabalmente. Entonces se refiere a ese proceso en específico. No solamente ese, hay muchos otros. Ahí está Carlos Bielman, preso, detenido. Los Valdés País, el coronel Chiruy. Caramba, ¿qué ha pasado en este país? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está la justicia? Eso es lo más doloroso que ha pasado en estos últimos años. El tiempo se nos termina. La prensa bien informada es naturalmente la prensa que dice la verdad, y la prensa guatemalteca ha dicho la verdad. La figura del general Ríos Montt fue una figura de mano dura, por decirlo así, que trajo a Guatemala una estela de muchos desaparecidos, de muchas personas que fueron torturadas, de muchas personas que fueron masacradas,
Y ese es un legado que hasta el día de hoy Guatemala continúa sufriendo. José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. Palabras del mismo general Ríos Montt: no vamos a asesinar, vamos a matar. Eso está grabado en los discursos que él daba. Vamos a cambiar de tema ahora para hablar del general golpista guatemalteco. Hablamos de José Efraín Ríos Montt, que murió a los 91 años. El ex dictador gobernó de facto del país entre 1982 y 1983, luego, por supuesto, de un golpe de Estado. Ahora, en 2013, fue condenado a 80 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Pero en una decisión que fue bastante polémica, la Corte de Constitucionalidad anuló la condena. Al morir, estaba siendo juzgado por segunda vez. Era el último dictador guatemalteco que quedaba con vida. Su exitosa carrera militar fue coronada con la jefatura del Estado Mayor del Ejército y de inmediato incursionó de lleno en la política en 1974 como candidato a la presidencia. Pero José Efraín Ríos Montt recién llegaría a la cima del poder en marzo de 1982 tras un golpe militar. 3 meses después disolvió la junta que integraba y se autoproclamó presidente y jefe de Estado. Dijo pretender una Guatemala más justa y la reconciliación nacional, luego de más de 2 décadas de una cruenta guerra civil. La realidad fue otra: fusilamientos, juicios sumarísimos a cargo de tribunales especiales y un mayor número de masacres por parte del ejército y otras fuerzas estatales o paraestatales que durante el resto del conflicto, según la Comisión por el Esclarecimiento Histórico. En su estrategia de quitar el agua al pez, las Fuerzas Armadas pusieron en la mira a las comunidades indígenas. Así, argumentaban, evitarían que éstas actúen como un factor de apoyo a las guerrillas. Los testimonios de testigos y sobrevivientes hablan de asesinatos, violaciones de mujeres y niñas y tormentos de una crueldad inimaginable. Solo pudo ser puesto en el banquillo en 2012, al finalizar su mandato como diputado. Ríos Montt era juzgado por la matanza de 1.171 indígenas exiles en el departamento de Quiché en 1982. En 2013, el exgobernante ya había sido sentenciado por esos crímenes, pero poco después la Corte de Constitucionalidad obligó a repetir el proceso. Esa controvertida decisión fue la que le permitió a Ríos Montt llegar al fin de su vida sin una condena. Vamos a matar, pero no a asesinar. Central Intelligence Agency, Secret Cable, February 1982. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.